Hola, mis queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Hoy vamos a estudiar Mosía, capítulos del 7 al 10, y el título de la clase es Con la fuerza del Señor. Bienvenidos. Listo, primero un poco de marco histórico. En esta clase vamos a estudiar un poco acerca del pueblo de Limi. Y si se están preguntando quiénes son el pueblo de Limi, pues les tengo preparado un video también en el que les explico un poco de dónde sale este pueblo, quiénes son ellos y un poco más. Para que podamos tener bien en claro, se los voy a dejar un link en la descripción para que puedan verlo también, si es que necesitan ayuda con eso. Ahora, vamos a hablar de este Amón que fue enviado por Mosía. Mosía fue el hijo del rey Benjamín, quien le sucedió en el trono, lleva el mismo nombre de su abuelo. Él comisionó a este Amón para ir a saber qué había sido de sus hermanos que habían ido a vivir a la tierra de Lei Nefi. Cuando él llega allá y encuentra al pueblo de Limi, bueno, primero es tomado preso porque ellos lo confundieron con los sacerdotes del rey Noé, a quienes estaban buscando y les tenían mucho coraje. Pero cuando finalmente él puede conversar con Limi, le explica que ellos vienen de Zaraemla, que son el resto de los nefitas, y pues Limi se agrada mucho de tener noticias de sus hermanos, pensaban que de alguna manera habían sido completamente destruidos. El pueblo de Limi estaba acongojado con los lamanitas, los tenían oprimidos, tenían impuestos fuertes sobre ellos, no los habían podido derrotar en batalla, habían tratado de liberarse y no lo habían podido hacer, y ven a sus hermanos de Zaraemla como la salvación que ellos pueden tener para ser rescatados. Como sabemos, en el reinado del papá de Limi, Noé, hubo muchísima inequidad, ellos no se arrepintieron de forma general, este pueblo no se arrepintió y pues vinieron a conocer los juicios de Dios. Ahora, a pesar de todas esas cosas, ellos se arrepintieron y Limi fue un gran líder para ellos. Vamos a aprender un poco acerca de las cosas que él hizo para motivar a su pueblo a recordar los mandamientos de Dios y también los milagros que él podía hacer por ellos. Vamos a leer en las escrituras y nos vamos al capítulo 7 de Mosía, vamos a leer los versículos 19 y 20. Dice: Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y además, ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná para que no pereciesen en el desierto, y muchas otras cosas hizo él por ellos. Y además, ese mismo Dios ha traído a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y ha sostenido y preservado a su pueblo aún hasta ahora. Y aquí es por causa de nuestras iniquidades y abominaciones que Él nos ha traído al cautiverio. Estas son las palabras del rey Limi a su pueblo, que en primer lugar reconoce la grandeza de Dios y todas las cosas que Él ha hecho por su pueblo, y también les ayuda a ellos a entender de que es por causa de las iniquidades que habían cometido que se encontraban en la situación en la que estaban. Ahora, sugerencia del manual se pregunta: ¿qué podemos aprender de lo que Limi nos recuerda sobre cómo Dios libra a su pueblo? Y eso es algo que, si pueden conversarlo en familia, sería excelente, tomando en cuenta estos dos versículos. También podríamos recordar experiencias personales o escrituras que nos hayan llevado a confiar en Dios y en los milagros que Él puede hacer por nosotros. Algo en particular que a mí me gusta muchísimo es que Él les dice: levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios. Y debemos entender, Él está hablando a un pueblo que estaba en una situación muy, muy complicada. Y ellos sabían las cosas que habían hecho, sabían que no se habían arrepentido cuando se les fue enviado el profeta Abinadí. Sabían que como pueblo, obviamente no individualmente, pero como pueblo, habían consentido a su muerte. Había un grupo de ellos que se habían arrepentido ya, el pueblo de Alma.
el pueblo de Limi, los que quedaron, son aquellos que no lo hicieron. Cuando Alma enseñó y empezó a enseñar a más y más personas, las personas que él enseñó se separaron de este pueblo. Entonces entendamos de que él estaba hablando con la parte, por decirlo así, más renuente a arrepentirse. Sin embargo, él habla de esperanza. Dice, poned vuestra confianza en Dios. Entonces, es de forma particular de que él sabe a quienes está hablando. Él sabe las cosas que habían pasado en este pueblo. Y de la misma manera es para nosotros. No importa las cosas, los errores que hayamos cometido, las cosas que hayamos hecho, nosotros podemos levantar nuestra cabeza, regocijarnos y saber que si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos puede sacar adelante. Él puede librarnos de, así como los libró a ellos de los lamanitas, puede librarnos a nosotros también. El rey Limi habla de cómo los antiguos israelitas fueron liberados de los egipcios y habla de los maravillosos milagros que tuvieron en esa ocasión y se los dice a forma de recordatorio. Yo pienso que nosotros también podemos aprender mucho de ese recordatorio, que no importa lo que hayamos pasado, hay una vía para arrepentirnos y es una vía de regocijo. Y hablando un poco más acerca de las cosas que Limi sabía que ellos habían hecho antes, él incluyéndose, él habla específicamente de esas cosas. Y vamos a leer los versículos 26 y 27, seguimos en el capítulo 7, y dice, y han matado a un profeta del Señor, sí, un hombre escogido de Dios, que les habló de sus iniquidades y abominaciones, y profetizó de muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo, porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí carne y sangre e iría sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿por qué razón Limi iría directamente a este punto que fue lo que eventualmente hizo que el rey Noé matara a Abinadí? Y podemos pensar, bueno, fue el rey, no fue todo el pueblo, pero el rey Noé tuvo miedo de Abinadí y los sacerdotes del rey Noé fueron los que empezaron a gritar, has vituperado al rey y tanta cosa, y fue lo que eventualmente llevó a que lo asesinaran. Pero de cierta manera el pueblo fue cómplice también de estas cosas. Y Limi no teme declarar las verdades de este profeta y desafiar a su pueblo con estos mismos puntos. Alguien podría decir, bueno, eso es como poner el dedo en la llaga, como que si nosotros tuviéramos una persona que sabemos que está cometiendo ciertos errores, entonces no le voy a decir, hermano, lea esta escritura porque de pronto se va a resentir o alguna cosa. Limi fue directo a la patita de la que cojeaba a su pueblo. Él sabía lo que ellos necesitaban escuchar. Asimismo sabía de que ellos debían entender ese punto si es que iban a arrepentirse para eventualmente ser librados. Y esto es un punto importante. Yo hablé hace un momento de que no importa qué hayamos hecho antes. Y es la verdad, nosotros tenemos acceso al poder del arrepentimiento, pero hay un proceso. Y ese proceso debe cumplirse. Y debemos ir precisamente a aquello en lo que estábamos fallando. Yo no puedo compensar un error que cometí en la ley que sea del Evangelio, pretendiendo compensarlo con otra ley. Ah, bueno, yo no soy bueno, me voy a inventar, en la ley de castidad, pero soy muy bueno con la lectura de las Escrituras. Si tengo un problema, tengo que ir a ese problema. Tengo que ir a ese problema directo y tengo que resolverlo para poder obtener perdón y para poder obtener la ayuda del Señor. Listo, vamos a avanzar un poco. Y otra cosa súper interesante que se ve en estos versículos, en el capítulo ya 8, nos movemos un poco más adelante,
es que Limi había comisionado a un grupo de gente para ir a buscar a que lo rescaten sus hermanos que vivían en Zarahemla. Este grupo de exploradores se perdió, fueron a dar a las tierras de los Jareditas y encontraron las 24 planchas que son la historia que se encuentra en el libro de Éter. Otra vez, si estas partes resultan confusas, para eso hice el video que, como les dije al principio, está en la descripción de este video y lo pueden revisar en cualquier momento. Bueno, estas 24 planchas jareditas para Limi y para su pueblo eran un gran misterio porque tenían caracteres que ellos no podían entender. Entonces, cuando Limi está conversando con este Amón y está hablando con él, le habla acerca de este libro y de estos caracteres y le pregunta si él puede interpretar. Vamos a ver un poco la respuesta que le da Amón y por qué es tan importante. Vamos al capítulo 8. Voy a leerles los versículos 13 y 17. Dicen lo siguiente. Luego Amón le dijo: puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua. Y es un don de Dios, y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que le sea mandado, no sea que busque lo que no debe y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Versículo 17. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podría saber. Como les decía, Limi tenía y su pueblo esta gran curiosidad de saber y de la historia de este pueblo en ruinas, y tenían estas 24 planchas y estaban urgidos de saber qué contenían. Amón le explica que él no sabe qué dice ahí, él tampoco puede entender, pero sabe de alguien que sí. Entonces él le enseña acerca de los profetas. Aquí habla de unos artefactos que el profeta puede usar, que son el Urim y el Tumim, y se lo cataloga como vidente. Limi pregunta si un vidente es más duro que un profeta, y Amón le aclara que el vidente es el profeta. Estamos hablando de la misma persona. Ahora, ¿qué relevancia eso tiene hacia nosotros? Tal como para ellos fue una ocasión de mucha alegría saber de que había alguien que podía ayudarles a comprender, a entender, que podía hablarles de las cosas que habían pasado y lo de que estaba aún por venir y que era un profeta. Esto nos lleva a reflexionar en cuán agradecidos debemos estar nosotros por nuestros profetas y apóstoles. Y hace poco tuvimos una conferencia. Pensemos un poco, si nosotros estuviéramos hablando con alguien más, así como Amón hablaba con Limi, ¿a quién podemos hablarle de lo maravilloso que es tener un profeta en la actualidad? ¿Y qué le diríamos? Seguramente si le conversamos de las cosas maravillosas que significa para nosotros tener un profeta, tal vez lo que más nos preguntarían, bueno, ¿y qué dijo? ¿O qué dice? ¿Qué les ha dicho esta persona? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes también. ¿Qué es lo que ha enseñado nuestro profeta ahora? ¿Qué dijo en la última conferencia? ¿Qué le podemos decir a otras personas al hablar de este gran hombre, del presidente Nelson, y también de los demás apóstoles del Señor Jesucristo que tenemos con nosotros, los miembros del Quórum de los 12? Me gustaría mucho que tomemos muy en serio esta pregunta y busquemos en sus últimos discursos de la conferencia general y encontremos qué es lo que el profeta de Dios nos dice ahora. Yo puedo decir por mi lado que he notado mucho que en redes sociales el presidente Nelson está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo de forma muy frecuente como el Maestro Sanador. Y estaba meditando en esas cosas y pensaba, no puede ser coincidencia. Por alguna razón,
nuestro profeta está refiriéndose a Jesucristo de esa manera. Y haremos bien en meditar un poco acerca de esto y tratar de, no de descubrir, sino de discernir cuál es el mensaje del presidente Nelson para nosotros. Por un lado, para mí es su testimonio de no solo quién es el maestro, sino de cuál es su misión. Mis hermanos, si ustedes tienen algo así mismo que están sintiendo o pensando, me gustaría que lo compartan conmigo en los comentarios, que me cuenten. Pueden también ir a buscar el discurso, ver qué les gustó y traen, y podemos conversar un poco más de eso también en los comentarios. Ahora, los capítulos 9 y 10 de Mosía son un recuento que hace Limi de qué era lo que había pasado con Senif, que fue el primero en llegar a poseer esa tierra. Y cuando Senif llegó con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres a la tierra de Leinef y negoció con los lamanitas para que le dieran posesión de esas tierras. Y bueno, se habla un poco de que el rey de los lamanitas realmente los engañó, porque inicialmente les dijo pónganse ahí, pero realmente era con astucia, pretendiendo luego ponerles impuestos pesados, cargas pesadas, aprovecharse de ellos y cosas así. Entonces, cuando el pueblo de Senif empezó a desarrollarse y a crecer, efectivamente los lamanitas vinieron a la guerra contra ellos. Y en varios versículos, en varios lugares de estos dos capítulos, aparece esta frase de que ellos salieron o pelearon con la fuerza del Señor. Y vamos a leer los versículos 17 y 18 de Mosía capítulo 9, y dice lo siguiente: Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones, y salimos con su fuerza, sí, salimos contra los lamanitas, y en un día y una noche matamos a 3043. Los matamos hasta que los vimos, expulsados de nuestra tierra. Esto es generaciones antes de Limi. Antes de Limi fue Noé, antes de Noé fue Senif. Entonces, están contando aquí la historia de Senif y de cómo ellos repelieron la invasión de los lamanitas. Algo que me llama muchísimo la atención de estos versículos es que ellos hablan de que oraron con fervor y de que Dios oyó su clamor, y por esa razón ellos salieron a la batalla con la fuerza del Señor. Y pienso yo, eso se aplica perfectamente a nosotros. Nosotros tenemos las batallas de nuestra vida. Esas batallas pueden ser muchísimas, diversas situaciones, y para cada uno van a ser distintas, pero nosotros podemos recordar la liberación de nuestros padres, como dicen ellos, en otras palabras, recordar los muchos milagros que Dios ha hecho a través de muchas generaciones y del testimonio que tenemos en las Escrituras de estos muchos grandes milagros. Y podemos, como ellos, en nuestras oraciones, clamar a Dios. Y Dios va a escuchar nuestras oraciones. Va a responder nuestro clamor. Y podemos así nosotros también salir a nuestras batallas con la fuerza del Señor. ¿Qué significa para ustedes esta fuerza del Señor? ¿Cómo piensan ustedes que obtenemos acceso a ese poder, a esa fuerza? Adicional a lo que hemos conversado ahora conmigo. Asimismo, como les pedí hace un momento, me gustaría leer sus respuestas en los comentarios, saber cómo ustedes obtienen este acceso a este poder, a esta fuerza para vencer las batallas de nuestro día a día. Y estaré leyéndolos. Me gustaría mucho porque extraño estar frente a mis alumnos en la clase, verlos levantar la mano y escuchar sus experiencias. Estoy aquí hablando yo solito y quisiera mucho conocer sus respuestas, sus opiniones y sus vivencias.
En el siguiente bloque de escrituras, ya en el capítulo 10, hay una explicación de los orígenes de la división entre nefitas y lamanitas. Y estoy hablando del concepto, de los ideales. Cuando Nefi se alejó de sus hermanos por mandato de Dios, que en una revelación le dijo que se fuera con los que quisieran seguirle, porque sus hermanos querían matarlo. Y este capítulo 10, versículos del 11 al 17, narra un poco de por qué los lamanitas se sentían de esa manera hacia los nefitas, y habla de la mentira que se pasó de los padres a los hijos y de cómo esa mentira se perpetuó y se transformó en un odio poderoso de los lamanitas hacia los nefitas. Y habla de cómo sus primeros padres, Lamán y Lemuel, enseñaron a sus hijos diciéndoles que Nefi les había usurpado el gobierno, que los había arrancado de la tierra de sus padres por sus iniquidades. Ellos tuvieron que huir de Jerusalén. Y habla de muchísimas cosas, de cómo les hizo vivir peripecias en el desierto y en los viajes. Y resulta que Nefi era culpable de todo, según Lamán y Lemuel. Entonces, esto nos lleva a reflexionar de cómo una mente envenenada puede llegar a tan lejos, puede alejarse tanto de la realidad y puede convertirse en la destrucción de varias generaciones. Y a veces pensamos esto, como siempre les digo, con respecto a otra persona, como cierto, yo vi que tal hermano hizo tal cosa y sus hijos se perdieron. Pero no quiero que lo veamos así, quiero que lo veamos como una advertencia para nosotros. ¿Qué cosas estoy haciendo yo o estoy diciendo yo? ¿Qué acciones o palabras estoy diciendo yo que pueden resultar en la destrucción de mis generaciones, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de quienes sigan? Y tenemos que tomar esto con mucha seriedad. ¿Qué cosas estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo suficientemente firme en la iglesia para que mis hijos, mis nietos nunca se alejen de ella? ¿Estoy siendo suficientemente valiente en el testimonio de Jesucristo para asegurarme de que mis generaciones sigan por la misma línea de mantenerse fuertes y firmes en el Evangelio? Y es una pregunta muy seria que debemos hacernos y que debemos corregir curso en caso de que no lo estemos haciendo muy bien. Nuestros hijos nos ven no solamente en la capilla, nos ven en casa. Ellos nos escuchan las cosas que decimos, nos escuchan si decimos mentiras, si les decimos a ellos, vaya, dígale que no estoy, el Señor que viene. Si ellos nos escuchan hablando entre esposos, diciendo, no, me estaban llamando y yo les dije que no estaba. O cualquier cosa, si ellos nos escuchan a nosotros usando vocabulario vulgar o soez, no podemos esperar que nuestros hijos sean mejores que nosotros si no les enseñamos algo bueno. Lo más probable es que nosotros demos la tendencia hacia arriba o hacia abajo. Entonces nosotros podemos dar la tendencia hacia arriba y nuestros hijos probablemente van a llegar a ser mejores que nosotros. Por otro lado, si nosotros damos la tendencia hacia abajo, nuestras generaciones están en riesgo de perderse. Como les decía, nosotros establecemos como hacia dónde queremos que vayan. Y podemos ver eso, podemos ver cómo de una generación a otra las personas se van acercando más a Dios o alejando más de Dios. Mis queridos hermanos, hemos estudiado de forma muy breve conmigo estas cosas y me gustaría que podamos estudiar mucho más en casa. Si hay temas específicos de las Escrituras que quisieran que yo amplíe un poco más, partes de la clase que les gustaría entender más o puntos en los que se perdieron un poco, sea de historia o sea de los principios y la doctrina, también pueden dejarme eso en los comentarios. Yo puedo considerar cuáles de esos puedo ampliar la información creando más contenido y más videos. Tengo una muy buena pregunta que me hizo un hermano muy querido. Saludos, hermano Barzola.
que me preguntaba la ciudad de Zarahemla de dónde sale, y voy a hacer una explicación sobre eso, cuál es el origen de la ciudad de Zarahemla. Por el momento me despido. Hoy día hemos hablado de algunos temas maravillosos. Por sobre todo hemos hablado acerca de que podemos arrepentirnos y haciéndolo podemos obtener la fuerza del Señor. Tenemos profetas hoy en día que nos ayudan, nos guían, que son una gran bendición para nosotros. Aprovechemos estas cosas. Yo sé que Jesucristo vive. Él es mi Rey, Él es mi Señor. Sé que José Smith fue un profeta de Dios que lo vio, que lo conoció. Sé que en la actualidad el presidente Russell M. Nelson es el enviado de Dios para aclararnos su verdad y para bendecir nuestra vida. Escuchemos su consejo. Es mi invitación el día de hoy, mis queridos hermanos, y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Conmigo nos veremos pronto en el siguiente video. Suscríbanse al canal, denle like al video, me he olvidado de hacer esto. Me ayuda bastante para que pueda llegar a más personas y pueda convertirse en una bendición. Yo oro para que estas cosas puedan llegar al corazón de las personas y puedan convertirse en una bendición para muchos. Chao.